Bienvenidas y bienvenidos. Es realmente un gusto estar acá con ustedes para abrir este seminario y conversar sobre un tema que es tan relevante en estos tiempos, el rediseño de la propiedad corporativa para empresas con propósito. Mi nombre es Magdalena Ney, soy abogada y soy miembro del directorio del capítulo latinoamericano de GALE. GALE significa Global Alliance of Impact Lawyers. Y para los que no nos conocen, les quiero comentar un poco sobre lo que es GALE. Esta es una comunidad de líderes legales que utilizan la práctica del derecho para tener un impacto positivo en las personas y también en el planeta y para acelerar la transición justa. Nuestro objetivo es básicamente inspirar a los abogados para que se desafíen y desde el ejercicio de la profesión encuentren maneras para acelerar el cambio de los modelos corporativos y el capital. De esta manera, asegurarnos de que los negocios sean realmente una fuerza sostenible para el bien. Hoy día, específicamente, veremos formas de estructurar la propiedad que permiten que el control esté en manos de aquellos que realmente se preocupan por el propósito de la empresa. Queremos potenciar modelos que aseguren que el impacto positivo de la sociedad y el medio ambiente sea una prioridad, sin perder de vista, obviamente, la rentabilidad del negocio. Yo pienso que nuestro desafío como abogados es realmente convertirnos en agentes de cambio, influir y transformar la forma en que las empresas operan y también el impacto que éstas tienen en el mundo. Como abogados tenemos un papel único y vital en el proceso de transformación. Y yo creo que porque esto va más allá de simplemente incluir el objetivo de sostenibilidad en los estatutos, es cambiar la cultura. Y para cambiar la cultura, yo creo que necesitamos ser creativos, bastante lúcidos y tenemos que tener una cuota de audacia. Debemos cuestionar lo que ya existe y buscar alternativas que hagan que el propósito y la sostenibilidad sean el corazón de cada decisión empresarial. Ahora, este viaje no lo podemos hacer solos y por esta razón los quiero invitar a integrar comunidades, a construir puentes, colaborar con otros y fortalecer las comunidades de conocimiento y práctica. Y es en este contexto colaborativo y sentido de comunidad que tenemos el gusto de compartir con ustedes el reporte que estamos lanzando hoy día. El reporte fue elaborado por Purpose Foundation en colaboración con GALE América Latina y Viva Ideas. Y es gracias a la Facultad de Derecho de esta universidad que nos abrió este espacio que hoy día lo podemos conversar y lanzar con ustedes. Este reporte, junto con los casos prácticos de Argentina, Uruguay y Brasil, nos van a servir de contexto para el panel de conversación que tendremos hacia el final de este seminario. Y sin más preámbulos, me complace enormemente presentarles a Ana Bonan, quien nos hablará del reporte Steward Ownership a través de las fronteras, marcos jurídicos en evolución. Ana es cofundadora del capítulo latinoamericano de Purpose, con sede en Chile. Es licenciada cum laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Padua y tras una exitosa carrera como abogada corporativa en Italia y Alemania, se unió a Purpose, organización internacional que busca impulsar la propiedad responsable, en inglés Steward Ownership, como una herramienta para una economía al servicio de las personas y el planeta. Ana es también Fellow de On Purpose, el programa europeo de liderazgo con propósito. Su experiencia y visión integral sobre organizaciones sin duda nos va a brindar una valiosa perspectiva sobre cómo podemos ir más allá hacia una verdadera sostenibilidad empresarial. Ana, por favor. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar acá hoy día. Muy agradecida a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez por organizar este seminario para el lanzamiento de nuestro reporte, a Gail por la colaboración que tenemos de largo plazo y también a Viva Idea y al Colegio de Abogados que nos ha apoyado en la difusión de este evento. Es un gusto estar acá. Yo le dejé ya el QR donde pueden descargar este informe, que ha sido un trabajo colaborativo con académicos y abogados profesionales destacados de distintos países del mundo. Entonces, perspectiva desde Europa, Estados Unidos, donde este modelo está más desarrollado, y de Latinoamérica, específicamente de Brasil y de Chile, donde está en evolución, en desarrollo. Entonces, agradecer ante todo a todas las personas que han participado en este informe, algunas de
de ellas están conectadas online, como Rachel Caram desde Brasil, otras acá, como Guillermo Caballero para el informe de Chile. Así que agradecida a todos. Mi rol hoy día es explicarle un poco la base de este concepto que es la propiedad responsable en conexión con empresa con propósito, ¿no? Que probablemente, acá está, probablemente la mayor razón por la cual ustedes están acá es como, wow, el tema de la empresa con propósito, porque todo el mundo está hablando sobre estos temas, el propósito, el triple impacto social, medioambiental, económico, por supuesto. Y en toda esta conversación hay algo que pero nos está conversando mucho, que es la propiedad de las empresas, que para nosotros abogados es algo muy importante. De hecho, yo partí desde ahí, trabajé en derecho corporativo, el tema de la propiedad siempre ha sido muy cercano para mí, pero es algo que quizá emerge más que nada en situaciones de crisis o de cambio, ¿no? En la vida de la empresa, y es algo muy profundo el ADN de la empresa, el sistema operativo de la empresa. Entonces, cuando hablamos de empresas que sirven a un propósito, que va más allá de la maximización de utilidades, tenemos que hacer, deberíamos hacernos también la pregunta sobre la propiedad, porque la propiedad define a quienes sirve la empresa sirve a sus dueños, la propiedad define quién tiene el control, quién se beneficia del valor económico generado por la empresa. Entonces, es una pregunta que tiene que emerger, está emergiendo en el mundo sobre la propiedad privada, estamos hablando en este caso. Y bueno, cuando llegamos por fin a hablar de propiedad, normalmente nos preguntamos primero que todo, ¿quién? ¿Quién es el dueño de estas empresas? Y ahí tenemos distintos modelos, ¿no? Puede ser la familia, puede ser el mercado, puede ser organizaciones sin fines de lucro, empleados, hay distintos modelos y distintas combinaciones, ¿no? Pero estamos acostumbrados como, ya, entonces tú te tomas un 10% de la torta, un 51% del queque, ¿no? Lo que queremos destacar nosotros con el tema de la propiedad responsable es también la pregunta sobre el cómo. ¿Qué significa, cómo yo soy dueño? ¿Qué significa ser dueño de una empresa? Porque hay una parte de la propiedad que está conectada con el patrimonio, los derechos económicos. Y la otra parte de la propiedad que está conectada con la responsabilidad. Existe esta palabra bella en inglés, stewardship, que es intraducible en español, pero se conecta con responsabilidad, con liderazgo también, llevar hacia adelante la empresa, empujarla. Y esto es conectado con los derechos de voto político de la empresa. Bueno, en la estructura tradicional, en la mayoría de la empresa, la propiedad, la acción es 10%, 51%, un pack único de derechos, donde está involucrado el poder, los derechos de voto y el dinero, los derechos económicos. Entonces, lo que pasa en la estructura tradicional es que quien pone más plata, perdón, estamos conectados con toda Latinoamérica, así que quien pone más capital, más dinero, recibe también más poder. Eso es cómo funciona la mayoría de las empresas, estamos acostumbrados a esto. Pero hay un movimiento creciente de empresas en el mundo que se está cuestionando ese automatismo, dinero compra el poder o poder se hereda por sangre, y está rediseñando profundamente la propiedad corporativa. Se está preguntando, bueno, ¿quién tiene sentido que tenga el poder para el desarrollo de largo plazo de esta empresa? Y por el otro lado, ¿quién tiene sentido y cómo que se beneficia del valor generado por la empresa? Acá pueden ver muchos ejemplos de empresas en el mundo, alguna muy conocida, y la vamos a ver cómo están estructuradas desde el punto de vista jurídico, otra quizá menos conocida, pero hay varios ejemplos y todos lo que hicieron fue, por un lado, y esto es muy interesante desde el perfil jurídico, ¿no? Desacoplamos los derechos de propiedad. Entonces, separamos, se puede hacer en acciones, ¿no? Los derechos de voto de los derechos económicos. Segundo paso, rediseñamos los derechos de propiedad bajo dos principios. El control, es decir,
la mayoría de los derechos a voto político se mantiene, uy, estoy tocando demasiado, se mantiene en manos de personas que participan activamente en la empresa, que están conectadas con su propósito. Eso se llaman en inglés los stewards. De steward ownership, stewardship, los stewards, o custodio, podríamos traducirlo en español. Son los responsables. Y estas acciones con derecho a voto no se pueden heredar o comprarse como si fueran un activo. Se traspasan a personas que tengan las habilidades, los valores, que estén conectadas con el propósito y que puedan tener esta visión a largo plazo de la empresa y que no tengan esa presión cortoplacista que puede tener de repente el mercado. Y el segundo principio, el principio del foco en el propósito. Entonces, las utilidades, la generación de valor económico es un medio necesario, porque si no hay utilidades, si no hay rentabilidad, no existen las empresas, pero es un medio, no es un fin, ¿ya? Es un medio para conseguir un propósito de largo plazo, cualquier sea, y lo que pasa en esta empresa es que se reinvierten en el negocio a beneficio de las distintas partes interesadas, retribuyen a los inversionistas, a los fundadores por el riesgo, por los sacrificios que han hecho de forma adecuada y se donan. Acá está toda una rama también muy interesante de estructura de inversión alternativa, que se hacen la pregunta bien compleja: ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es adecuado como retorno económico, por ejemplo, de mi inversión? ¿Cuánto es fair? En inglés se dice. Una pregunta bien difícil de contestar, pero muy interesante y que creo que tenemos que hacernos siempre más para evitar lógica más como extractiva, ¿no? O automatismo de este tipo. Y el tercer paso es que estos dos principios, que muchas empresas lo viven en el día a día, ¿no? Los dueños lo hacen, lo aplican en su empresa, pero que estos dos principios estén asegurados legalmente en el largo plazo. Entonces, que no cambien si entra un nuevo socio inversionista, si hay un proceso de sucesión, por ejemplo, que se mantengan en el tiempo. Y esto se hace a través de distintas estructuras jurídicas. Este modelo responde a necesidades muy actuales de la empresa y también bien distintas. Hemos mencionado los procesos de sucesión, que sean empresas familiares o empresas de primera generación, y ahí el caso Patagonia, que vamos a ver después cómo está estructurado, o también el caso de la multinacional Bosch, ¿ya? Y otro más donde buscaron soluciones de sucesión distinta a la herencia o a la venta, donde también la familia puede estar involucrada. No se trata de que se salga completamente, pero se trata de asegurar un alineamiento al propósito de largo plazo. La segunda necesidad es cómo impulsar un modelo de propiedad coherente con la misión y los valores de la empresa. Esto es el caso Banca Ética Latinoamericana, que después vamos a ver también en el panel, y muchos otros también, algunas empresas más horizontales que buscan modelo más democrático. Hay una variedad, y eso es lo que a mí me gusta de este modelo de steward ownership o propiedad responsable, una variedad de modelos y de formas de hacer eso. Y también para la startup es una respuesta distinta a cómo conseguir financiamiento alineado con el impacto, cómo crecer de forma distinta a la clásica unicornio venture capital que apunta a la venta de la empresa o a la cotización en la bolsa. Acá tenemos más empresas cebras, quizá conocen el concepto, pero es una empresa que busca crecer, por supuesto, pero de forma más sostenible y sin sacrificar su impacto social y medioambiental, además de lo financiero. Y bueno, ahí está Escocia, que quizá conocen, es un buscador como Google. Está un caso curioso, quizá va a salir en la pregunta, lo menciona ahí, OpenAI,
bueno, ha estado como un caso bien mediático el año pasado, que tiene una estructura de propiedad distinta, que ha levantado mucho capital de forma distinta, y ahí se muestra como la necesidad de estructura de propiedad distinta, sobre todo cuando estamos como en temas tan relevantes como la inteligencia artificial para el futuro de la humanidad, y también los desafíos que tienen, ¿no? Y bueno, esta estructura tiene un impacto que está respaldado por cada vez más evidencia, porque tenemos algunos países en el mundo, sobre todo europeos, Norte Europa, donde estos modelos ya han sido testeados por empresas de largo plazo. Un ejemplo, la empresa más valiosa de Europa, Novo Nordisk, que es una farmacéutica, es de propiedad de una fundación industrial, tiene una estructura de steward ownership y bueno, tiene un recorrido que va ya de más de 100 años, porque fue fundada en los años 20 del siglo pasado. Y en estos países se levantó mucha evidencia, como pueden ver, de longevidad, de mejor performance en ESG, resiliencia, innovación, fidelidad de confianza de los clientes y partners y una motivación mayor de los colaboradores, los empleados, ¿no? Que se sienten más involucrados, estoy trabajando de verdad para un propósito y no para el bolsillo de los dueños. Entonces eso también es bonito de ver. Ya, vamos a los modelos. ¿Cómo voy con el tiempo? No, vamos bien, ya, ok, me relajo. Vamos a ver algunos modelos ejemplos que son bien interesantes para nosotros abogados, ¿no? Bueno, el modelo quizá bien ocupado en el mundo, que se puede ver en distintas jurisdicciones, es el modelo que llamamos de fundación única, donde el 100% de los derechos de voto y económicos están en una fundación o una organización sin fines de lucro. Ahí está un poco el candado que le mostré de asegurar legalmente estos dos principios: autodeterminación, orientación al propósito en el largo plazo. La fundación de alguna forma legalmente tiene que cumplir con su propósito. Entonces, y también esta empresa normalmente tienen estructuras de gobernanza muy como fina para asegurar eso. Ejemplo, Zeiss, IKEA, famoso, Signal Lema como startup de Estados Unidos, Mozilla, la conocemos, Dr. Auska, alemana, en el sector más cosmético, y vamos a hablar sobre eso después en nuestro panel. Bueno, acá no tenemos inversionistas, entonces, bueno, a esta empresa le va bien, no necesitan capital externo, todo bien, pero obviamente muchas empresas necesitan para crecer inversión o también abrirse a la bolsa. Estamos como en el mercado, ¿no? La economía de mercado. Entonces, tenemos este modelo de fundación única donde los derechos de voto se entregan y eventualmente una parte de derecho económico. Ahí yo le estoy mostrando como los casos más extremos, y después hay muchas matices y áreas como donde eso se puede como ajustar. Pero fundamentalmente los derechos de voto están con esta fundación, organización sin fines de lucro, y los derechos económicos se entregan a inversionistas o eventualmente pueden estar en el mercado. Y acá, ejemplo, bueno, lo que le mencioné de Novo Nordisk, es una empresa que pertenece a una fundación, entonces su propósito, la toma de decisiones, los incentivos atrás de la toma de decisiones están alineados con una visión de largo plazo, pero cotiza los derechos económicos en la bolsa, entonces recibe inversión. Pero esta empresa ha logrado y sigue logrando esta orientación de largo plazo y también mantenerse independiente. OpenAI lo mencionamos, la banca ética latinoamericana, que encuentra su modelo inspirador entre dos bancas, con un banco holandés que ya opera hace décadas, Grupo Gaia un caso brasileño, entonces también más local, y bueno, hay muchas otras empresas, Organically Grown Company, una empresa de Estados Unidos, líder en comercialización de producto orgánico, y Carlsberg, que quizá la conocemos de la cerveza, ¿no? Acá llegamos a otro modelo de fundación doble.
Y acá tenemos dos ejemplos que son muy faro para nosotros desde Purpose, que impulsamos la propiedad responsable, que son el modelo de Bosch y el modelo de Patagonia. Patagonia, la de la marca de ropa, dos empresas tan distintas, pero tan similares en su estructura de propiedad. Bosch dio este paso hace muchos años, en los años 60, en el marco de un proceso de sucesión, cuando ya el fundador estaba en proceso de salir y de retirarse, empezó como primero a pilotear distintas estructuras de propiedad que pudieran asegurar la visión a largo plazo de Bosch. Y lo primero que hizo fue entregar la propiedad, empezar a pilotear entregándole propiedad a sus ejecutivos, a su manager. Y se dio cuenta que inmediatamente cambió como la forma de estos managers de relacionarse con la empresa. Se pusieron más a corto plazo, de alguna forma, ¿no? Cambió como el incentivo que estaba atrás de su toma de decisión. Se dijo, no, esto no me está funcionando bien. Y encontró esta estructura donde el poder político está en una fundación, en el caso de Estados Unidos, de Patagonia, está en un Perpetual Purpose Trust, un fideicomiso de propósito perpetuo, o otra organización custodia dependiendo de la jurisdicción. Adentro de esta organización está una gobernanza bien fina, donde están personas que son elegidas por sus habilidades, sus valores, lo que aportan a Bosch. En el caso de Bosch son 10 personas, todo de muy alto perfil. Está también un representante de la familia que sigue involucrada. Y eso, entonces como una gobernanza bien sólida, además de la estructura jurídica de propiedad, siempre necesaria para que este modelo funcione. Y por el otro lado, los derechos económicos, en este caso Bosch, por ejemplo, no tiene acciones con inversionistas, ocupa bonds, entonces obligaciones. Pero en los derechos económicos, las acciones de derecho económico, entonces todo lo excedente, lo que no después de haber reinvertido en la empresa, después de haber repagado los inversionistas que invirtieron con los bonds, todo el excedente se entrega a una fundación, organización con fines de lucro que impulsa distintos proyectos que estaban cerca del corazón de Bosch en tema de ciencia, en tema educativo, etcétera. Lo mismo hizo Patagonia hace 2 años, cuando dio el paso, aseguró el control, la toma de decisiones en este trust y con su propia estructura de gobernanza, y todo el excedente van a activismo en cambio climático, ¿ya? Entonces, modelo como muy pioneros, pero ya tienen un respaldo ya de largo plazo, por otro ejemplo. Último modelo que les voy a mostrar hoy día es un modelo que aplicamos sobre todo en Europa, donde se desarrolló todo un movimiento de startup, entonces de empresas jóvenes que no tienen ni el tiempo ni el capital para organizar un trust, una fundación. Igual son como tiempo, gastos grandes. Entonces se desarrolló esta solución más práctica, más simple para la startup, donde se reflejan los dos principios de la propiedad responsable muy bien. Separamos el capital en 3 clases de acciones, puede ser 12, pero normalmente son 3. Acciones con derecho a voto se entregan, y sin derecho económico, se entregan a los custodios, los stewards, que son, personas activas, pueden ser los fundadores normalmente, o los fundadores con otra persona que la están apoyando en el crecimiento de esta empresa, pero no son directamente, por ejemplo, los inversionistas, ¿no? Pueden ser involucrados, pero es importante que el control se mantenga cerca de la empresa misma y de la persona cercana al propósito. Y estos derechos de voto son acciones que no son heredables y tampoco se pueden como vender. O sea, tampoco puede llegar Elon Musk y decir, ya, te pongo tantas millones y te voy a comprar el control de esta empresa. Esto no puede pasar en estas empresas. Segunda clase de acción
son acciones con derechos económicos de alguna forma limitados, de distinta como modelo, que se pueden entregar a los fundadores, a los inversionistas, a los empleados clave. Entonces ahí hay como sistema como de compensación para el sacrificio, el riesgo y un retorno asociado con esto, ¿ya? Y, y bueno, una tercera clase de acción es la que un poco le pone ese candado para que la estructura perdure, siga en el tiempo, ¿no? El tercer paso que miramos antes. Son acciones que tienen simplemente derecho a veto. Entonces, una organización independiente que dice, bueno, tú quieres cambiar esta estructura porque, por ejemplo, el caso de Ecosia, que es un buscador como Google, que todas las utilidades que genera la reinvierte en proyectos de reforestación. Es muy bonito para ocupar porque tú veas cuánto como arbolito tú reforestaste, ¿no? Con tu búsqueda. Y el dueño dijo, bueno, implementó esta estructura porque dijo, bueno, yo como persona no sé cómo voy a reaccionar cuando Google me quiere comprar. Y no sería justo que yo decida venderlo cuando esta empresa ya trascendió a mi persona. Ya es una empresa que involucra a todos los usuarios. Entonces le puso este candado, por lo cual Escocia va a permanecer independiente, enfocada en su propósito de largo plazo en el tiempo, con este derecho de veto entregado a una organización independiente que va a vetar solamente alguna decisión específica que vayan a perjudicar los principios de steward ownership. Entonces, esta organización independiente, en algunos casos, bueno, en Europa hay distintas, también la Fundación Purpose hace ese trabajo, no se va a meter en el negocio de la empresa, no correspondería, pero simplemente asegura la estructura, ¿ya? Ya, ahora llegamos, dado que la mayoría acá conectados somos abogados, acá presentes somos abogados, nos interesa también saber los desafíos jurídicos que este modelo tiene especialmente en esta parte del mundo, ¿no? Donde está menos desarrollado. Y es un testimonio de Rachel Karam, que es directora de Gale Global y también socia fundadora de Tesca Advogados, y también están liderando junto con otra persona cambio en políticas públicas en Brasil, ¿no? Está muy metida en eso y nos va a contar un poco los desafíos jurídicos de la propiedad responsable en Brasil, donde, ojo, se está generando un movimiento de empresas, emprendedores que quieren dar el paso hacia estos modelos, pero no pueden porque la ley no lo acompaña. Entonces, escuchámosla. Ojalá se escuche bien, pero yo creo que sí, porque Bom el dia a tema... todos. Meu nome é Raquel Caram, eu sou advogada, falo de Curitiba, no Brasil, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a figura do steward ownership na jurisdição brasileira. Como vocês sabem, e está sendo discutido ao longo do evento, hoje saiu na publicação, um dos fundamentos da estrutura do steward ownership é a separação de direitos políticos de direitos econômicos. Na análise brasileira, isso significa mexer na estrutura da empresa, na estrutura de capital da empresa. Então, diferente de pensar nas condutas, nas ações que uma empresa tem, olha para a empresa a partir da organização do poder político de voto e do poder econômico de recebimento de recursos, de resultados financeiros dessa atividade. O direito brasileiro entende que o acionista, o sócio, não pode abrir mão do direito de receber benefício financeiro. Então, a única previsão legal é a previsão de abrir mão de direitos políticos por meio de ações preferenciais, que estão limitadas a 50% do capital social. Esse é um dos desafios da aplicação da steward ownership no direito brasileiro,
na medida que a gente não pode automaticamente criar ações com direitos políticos separados dos direitos econômicos. O direito econômico é inerente à participação societária no Brasil. Formas de fazer isso são formas híbridas, ou seja, a organização tem que ter um ente com finalidade lucrativa e um ente sem finalidade lucrativa para alcançar, no resultado final, a proporção que deseja de direitos políticos e direitos econômicos. Toda vez que existe uma figura híbrida, uma organização sem fins lucrativos participando de uma com fins lucrativos, existe uma discussão no Brasil de possível entendimento pela Receita Federal de desvio de função da organização sem fins lucrativos. Muito embora a lei não vede, e se os lucros dessa atividade forem reinvestidos na atividade sem fins lucrativos e nunca distribuídos aos associados, entende-se que não haveria nenhuma vedação legal para isso acontecer. O que existe é um entendimento da Receita Federal, numa solução de consulta vinculante, de que a sem fins lucrativos majoritária numa participação societária poderia incidir em desvio de função e discussão de perdas de imunidades e isenções fiscais, o que a gente entende que pode ser considerado um risco nessa estrutura. O que existe, então, de alternativas é trabalhar com veículos, mesmo veículos de investimento, como fundos filantrópicos, para a organização desse capital. A gente entende que também é possível e deve ser amplamente discutido com a Receita Federal e demonstrado o valor de se manter imunidades e isenções, entendendo que as organizações podem coexistir sem desvio de finalidade e também contratualmente estabelecer essas obrigações. A gente também entende aqui no Brasil que existe um amplo caminho a se percorrer nessas discussões, porque muito embora o que diga respeito à conduta tenha uma visão um pouco mais clara hoje em dia, o que diz respeito à estrutura societária ainda precisa ser mais desenvolvido no Brasil, especialmente para esta nova economia, em que você precisa ter outros atores exercendo poder dentro da empresa. E hoje a lei brasileira não acomoda, ela não está em condições de receber esses atores e ela precisa ser modificada, reestruturada e discutida para isso acontecer. Então, na parte do Brasil, da publicação, da Purpose, em que colaboramos, a análise é feita a partir desses elementos. Entender que a visão da sociedade passa por condutas e estruturas, e dentro de estruturas, o caminho do steward ownership requer separação de direitos políticos e econômicos, que não são, desde logo, previstos na legislação brasileira e que, para serem implantados, demandariam uma estrutura híbrida, com e sem fins lucrativos, e isso desperta uma discussão fiscal que também precisa ser enfrentada. É um prazer estar aqui. Esse tema é um dos temas mais interessantes e modernos do direito societário e tenho certeza que, a partir dessa publicação e dessas discussões, ainda mais elementos virão para a nossa análise. Obrigada. Obrigada, Rachel. Bueno, esto es un poco el testimonio de algunos de los desafíos. Brasil tiene muchos desafíos desde el perfil jurídico y tributario también, y algunos de ellos también se ven en otras jurisdicciones, ¿ya? Y pueden encontrar el informe de Rachel en el reporte, junto a otro informe, junto a muchos casos que le mostré,
caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, de Patagonia, Bosch, Novo Nordisk, etcétera. Muy interesante para leer y muy interesante lo que dice Rachel sobre conducta, ¿no? Estamos como el comportamiento de la empresa, hay muchas acciones desde, y bueno, que existen y son necesarias, desde como la reglamentación o desde, por ejemplo, las certificaciones, entonces iniciativa pública y privada que están tratando de como reglamentar el comportamiento de la empresa para que sea más sostenible. Pero también tenemos que hacernos cargo de las estructuras, de los incentivos que guían la toma de decisiones, ¿no? Se habla mucho de ESG, ASG, con todo el debate que está alrededor de eso. Bueno, si la G no funciona, la E y la S también flaquean. Entonces eso es súper importante. La G de gobernanza, de toma de decisiones, conectado con los temas de propiedad también, es fundamental. Ya, seguimos ahora. Bueno, Rachel, claro, en Brasil, entonces, y en otros países también están avanzando también políticas públicas para nuevas formas legales que puedan hacer el camino de estas empresas hacia estructura alternativa de propiedad, la propiedad responsable, más fáciles, más que no sea un costo más hacer eso para la empresa. Entonces, bueno, en Dinamarca ya tenemos hace tiempo una reglamentación para fundaciones industriales, ¿no? Que son fundaciones que pueden tener como propósito cuidar el desarrollo sostenible de la empresa que controlan en el largo plazo. Eso como que muy interesante, muy bonito, porque también es otra forma de pensar de esa dicotomía for profit, no profit, ¿no? Que tenemos. Es algo como intermedio. Y también en Estados Unidos, esto Perpetual Purpose Trust, con sus distintas formas en distintas jurisdicciones, Stewardship Trust o otros más enfocados en Employee Ownership Trust, en los empleados, que son todos fideicomisos, pero tienen como beneficiario un propósito. Y en Alemania y Holanda también se están impulsando en estos días, como muy cálida la conversación, el debate, proyectos de ley para leyes de propiedad responsable. Seguimos con nuestras invitadas online en cápsula de contenido, porque bueno, lo que estamos llevando adelante también desde Purpose en colaboración con Gail es un mapeo de todo lo que hay en Latinoamérica, en distintos países, cómo se están dando estructuras de propiedad responsable o estructura de propiedad alternativa. Estamos rescatando lo que hay. Y conectado con las políticas públicas, es muy interesante escuchar lo que ya existe en Uruguay, donde tenemos una ley de fideicomisos, entonces trust, BIC, de beneficio e interés colectivo. Entonces, un poco yo lo veo como una buena mezcla entre lo que son las sociedades BIC y la estructura de Perpetual Purpose Trust que tenemos en Estados Unidos, entonces la propiedad responsable. Ya Ivana probablemente está también conectada acá con nosotros desde Uruguay y le va a contar cómo funciona esto. Buenos días. Bueno, espero que estén teniendo una linda jornada ahí en Chile. Me gustaría empezar agradeciendo a las organizaciones que hicieron posible este encuentro, principalmente a Magdalena Ney, que es la persona que me invitó a formar parte del panel, a Purple Foundation, por estar siempre promoviendo y difundiendo estructuras jurídicas innovadoras, a Global Alliance of Impact Lawyers, por estar traccionando este nuevo rol de las abogadas y abogados de impacto, tanto en la región como en el mundo, y por supuesto que la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que son los que nos dieron hoy este espacio de intercambio y de conversación. Bueno, ¿cuál fue la consigna que me dieron? Contarles y compartirles cuál es mi experiencia respecto a propiedades alternativas en Uruguay. En mi caso, yo soy socia fundadora de YouHub. YouHub es una consultora legal de impacto que se crea bajo la estructura de un fideicomiso de administración. Nosotros en el momento que creamos la consultora queríamos crearla con una estructura que fuera lo suficientemente versátil y dúctil para poder allonarse de las necesidades en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con el impacto. La creamos en el 2016, en el momento donde todavía no existían políticas públicas que pudieran salvaguardar nuestro propósito. Y fue ahí que cuando nos pusimos a analizar, dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una estructura de un fideicomiso? ¿Y por qué elegimos el fideicomiso?
Lo elegimos porque en ese momento también estábamos transitando la herramienta B, porque queríamos que nuestra empresa fuera una empresa B certificada. Y nos dimos cuenta que los tres elementos fundamentales de las empresas B se reflejan directamente en la estructura de un fideicomiso. ¿Cuáles son? La ampliación del objeto social, la estructura jurídica del fideicomiso no tiene ningún impedimento en cuanto al mandato que se le da al encargo fiduciario. Perfectamente le podíamos encargar este modelo de negocio donde se estuviera presente la parte económica, pero también el impacto social y ambiental que queríamos generar. No había norma que lo impidiera. Va de la mano con la ampliación de los deberes fiduciarios, porque en definitiva en el mandato es donde se establece cuáles son los alcances de ese deber fiduciario, y el fiduciario es la persona física o jurídica que tiene que hacer que se cumpla, tal y cual fue indicado por los fideicomitentes. Cuando hablamos de los fideicomitentes nos parecía súper interesante porque nos permitía como combinar distintos actores, no solo profesionales del derecho, sino otros actores que estaban involucrados en temas de impacto y de sostenibilidad, que le daban un valor agregado a nuestra consultora y que se sentían llamados más por el propósito que por lo jurídico. Esta estructura nos permitía estar todos juntos, generar un patrimonio independiente que salvaguarde este propósito de impacto que definimos en común y que diera beneficios a las instituciones y organizaciones que nosotros entendíamos que nos hacía sentido. Bueno, dicho esto, hicimos el fideicomiso, bueno, y por supuesto que venía la parte de reporte y transparencia, que la ley uruguaya exige que una vez, por lo menos cada 6 meses, se tenga que reportar cómo se viene ejecutando ese mandato a todos los fideicomitentes y beneficiarios. La norma exactamente exige a los beneficiarios, pero en nuestro caso nosotros queríamos ampliar a todo nuestro grupo de interés y así lo hicimos. ¿Esto a qué nos llevó? Primero, a ser el primer fideicomiso certificado B. Y paralelamente nos empezamos a cuestionar cómo podemos hacer para que esta figura que nosotros habíamos hecho como un plan piloto creciera. En Uruguay en Uruguay el Estado utiliza mucho la figura del fideicomiso, tanto de administración como financiero, pero no solo el Estado. Los fondos de inversiones de responsables o de impacto, también utilizan la figura del fideicomiso. Entonces nos parecía que este plan piloto estaba bueno, si funcionaba como nos habíamos imaginado, para después poder escalar el impacto a otras estructuras jurídicas y comerciales y modelo de negocio de mayor envergadura. Y es así que nos empezamos a participar del movimiento legislativo de empresas de beneficio de interés colectivo, y eso nos llevó a la redacción y promoción de la ley BIC en Uruguay, ley que hoy fue promulgada el 23 de julio del 2021, es la ley 19.969, y lo interesante de esta norma, a diferencia de las otras leyes BIC que ustedes ya deben de conocer, que existen en la región, y que hoy en realidad tenemos 10 países en el mundo que tienen una ley BIC estructurada en estas 3 objetos puntuales, en estas 3 condiciones puntuales, que es el objeto de la ampliación de deberes fiduciarios y el reporte de transparencia. Lo que hicimos fue incorporar la figura del fideicomiso. Así que hoy Uruguay cuenta con una ley que no solo reconoce a aquellas empresas que generan triple impacto, sino también los fideicomisos pueden adquirir y adoptar el régimen de beneficio de interés colectivo. ¿Esto que nos lleva a que hoy tenemos una figura que consideramos que es una propiedad alternativa, por esto que veníamos compartiendo, de que la forma de estructurar la misma es bastante accesible, tiene muchas variables, permite que se converjan un montón de estructuras para justamente salvaguardar este propósito de impacto. Y bueno, y en definitiva, lo que nos parece más importante es que le damos una herramienta tanto al mercado como al gobierno para poder traccionar, ¿no?, y ayudar entre todos a generar estos impactos que tanto nos importan, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo podemos coadyuvar a estos problemas sociales y ambientales que nos atañen a todos como humanidad? Y esa es un poco la experiencia que hemos tenido hasta ahora. Estamos generando los primeros fideicomisos BIC y con muchas expectativas de que el resultado sea positivo y que sea una figura que facilite su uso y por sobre todo genere impacto positivo para todos. Bueno, me quedo en el panel por si surgen dudas al respecto. Y bueno, muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Ivana. Muy, muy interesante lo que han logrado avanzar en Uruguay. Y luego en nuestro recorrido en Latinoamérica cerramos con una presentación de Paula Fonseca. Ella es co-chair de Gale Latam, es directora también de Viva Idea. Y un caso, ella es de Costa Rica, pero nos va a contar un caso muy, muy interesante de empresa B con una estructura de propiedad alternativa desde Argentina. Ya, vamos. Una excelente jornada. Me disculpo por no poder estar con ustedes presencial. Tuvimos varios viajes que algunos de nosotros tuvimos que atender, pero estoy segura que en compañía de los compañeros de Purpose Foundation, Ana, Magdalena, representando todo el capítulo de Gale en Chile, por supuesto la Facultad de Derecho de Adolfo Ibáñez y el Colegio de Abogados de Chile, están ahí en ese calor presencial que siempre nos da asistir a eventos en persona. También les confieso que me encantaría estar en Santiago de Chile, es una ciudad que tiene tanto para ofrecer, pero bueno, estoy aquí en un aeropuerto, en una conexión intercontinental. Y creo que eso es algo que todos nosotros tenemos que ver en esta actualidad, cómo podemos seguir participando en este tipo de eventos sobre los cuales hay personas que nos comparten contenido que es muy importante para nuestra profesión y a la vez también entender que, bueno, vivimos en este mundo de un fast pace, como dicen los estadounidenses. Así que, bueno, habiéndoles dicho eso, les comento lo que me gustaría hablarles el día de hoy. Y es acerca de cómo la propiedad alternativa en Latinoamérica no siempre cumple con todas las casillas del libro, ¿verdad? Del by the book. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan algunos modelos similares a Steward Ownership que actualmente ya han sido muy exitosos, estos modelos de propiedad alternativa. Y yo les quiero contar el día de hoy acerca de la hilandería Warmi. Bueno, para contarles un poco y con más detalles y un poco más personal, les cuento que yo aprendí todo esto en un automóvil con el gerente de hilandería Warmi, porque la organización para la que yo trabajo se llama Viva Idea. Y Viva Idea busca modelos de progreso social en los cuales algo se ha creado. Yo con mi sombrero de abogada, sentada en el carro en Costa Rica decimos carro, no sé si ustedes dicen coche, sentada en el coche con Gastón, recibí esta información y mi mente de abogada empezó ¿verdad?, hacerle doble clic a cada una de las cosas que me comentaba. Entonces, acá va. La hilandería Warmi es una hilandería ubicada en Jujuy, en Argentina. Es una zona que tiene poca oferta laboral del sector privado, mayormente del sector público, y también tiene muchísima población indígena, como los Coya, que llevan muchísimos años estando ahí. De hecho, esa zona también comparte también comparte comunidades indígenas con Chile. Es algo en el cual ellos pasan constantemente de un lado a otro. Gastón y yo en el auto íbamos manejando por esas bellas montañas coloridas cuando le pregunté a Gastón que cómo estaba el modelo de estructuración de Warmi. Y Gastón me comentó algo que me pareció precioso. Así que voy a empezar en tres grandes áreas y después hacemos un pequeño wrap-up porque estas intervenciones tienen que ser cortas. Primero, para que una hilandería funcione, lo más importante es la materia prima de calidad de las alpacas y las vicuñas. Y en Argentina, después de que antes eran sobreexplotadas por algunas empresas europeas y estadounidenses que en lugar de esquilar los animalitos, lo que hacían era matarlos muy cruelmente, empezó a regularlo en el cual el Estado tomó la posesión de muchos de esos animalitos y se le permitió solamente a las comunidades indígenas tradicionales poder esquilarlas. Por ende, son las comunidades indígenas las cuales pueden proveer esa materia prima independientemente de lo grande o pequeño de la empresa. Después existía la hilandería, que era pues una hilandería que no estaba completamente desarrollada, pues ya digamos el modelo de negocio de esa hilandería que pertenecía a otras personas pues dejó de funcionar. Y por otro lado existía
esta necesidad de poder generar empleo en esa zona, siendo las comunidades indígenas las más interesadas. Entonces, ¿qué sucedió? Con inversionistas porteños, ¿verdad? Con inversionistas de Buenos Aires, se pudo hacer la adquisición de la hilandería y también tener un poco de capital de trabajo. Sin embargo, para que todo realmente funcionase, era necesario que fueran los indígenas parte de la propiedad accionaria de la organización para que ellos sintieran confianza, y lo repito, confianza, 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 de vender esa materia prima que ellos tenían a una organización que no solo les iba a pagar un precio muy bajo, sino que también los iba a incorporar en las ganancias que tuviera la organización. Y el gran reto que tenía mi amigo Gastón, el gerente que iba sentado al lado, era cómo explicar a las comunidades indígenas que esto realmente era un modelo positivo. Se logró sacar adelante, ellos tienen una asociación cooperativa que es parte dueña y tiene voz y voto en mayoría de la hilandería Guarni, lo cual los líderes indígenas lograron utilizar como un punto a su favor para que la mejor materia prima para poder generar pues los trabajos en la hilandería pudieran venderse a la hilandería Guarni. Y este es un modelo que tiene muchísimo, muchísimo éxito, tiene más de 100 años, ojalá, tiene más de 10 años de estar funcionando y actualmente ellos también tienen oficinas en Italia para ventas, venden en los grandes almacenes de lujo de las capitales europeas y estadounidenses. Acá vuelvo a hacer un resumen general para comentarles por qué es propiedad alternativa. Los dueños son los indígenas por medio de esta asociación cooperación que ellos tienen. Es fundamental que ellos tengan ese modelo para poder tener la confianza con la empresa y que les vendan la materia prima, y sin la materia prima la organización no existe. Así que les dejo ese ejemplo de la hilandería Guarni como un ejemplo precioso de esta palabra de cointereses, covalor que se pueden crear, que va más allá de simplemente tengo que tener un modelo de steward ownership o propiedad alternativa porque, bueno, por supuesto, es socialmente responsable, bueno, importante y todas las cosas que mis compañeros les han comentado, pero como es también una forma inclusive esencial de sacar adelante los negocios. Y como ya se me va yendo el tiempo, les cuento solamente un detalle muy, muy puntual que me pareció precioso cuando llegué con mi amigo Gastón y nos sentamos a comer en un restaurante delicioso. Me comentó que habían recién tenido una junta en la cual la asociación indígena, liderada por una señora Rosario, que es una lideresa maravillosa, les había contado en qué habían gastado parte de los fondos, los dividendos que habían recibido recientemente. Y había sido en una ambulancia para la comunidad indígena, porque ellos tienen una visión diferente de cómo reinvertir en su comunidad y generalmente lo que compran y lo que gastan es reinvertido en toda esa cohesión social que les genera estar juntos. Así que sigan pasando un excelente día, que tengan una jornada muy, muy provechosa. Espero que este modelo de propiedad alternativa que les acabo de comentar les deje pensando cómo se puede agregar más valor en todas las transacciones que a veces nosotros como abogados tratamos de avanzar en estos escenarios. Un abrazo gigante, gigante, gigante. Muchas gracias, Paola. Bueno, yo voy cerrando mi presentación con alguna palabra como de, bueno, yo digo, era abogada en mi vida previa, pero sigo siendo como en el alma, por lo menos abogada, y trabajando con muchos abogados a ustedes de cómo, bueno, hemos visto modelos muy distintos, hemos hablado de empresas muy, muy distintas, Novo Nordisk, Bosch, OpenAI, Banca Ética Latinoamericana, Wormy, pero ahí toda en búsqueda de un modelo de propiedad que les sirva, que sea coherente para que el propósito, el negocio y todo lo bueno que aporte el negocio pueda trascender en el tiempo y pueda tener una mirada de largo plazo que con una visión de triple impacto económico, social y medioambiental. Y el rol de los abogados de hacerse cargo y también de apoyar a nuestros clientes en diseñar la estructura de propiedad más adecuada para las necesidades de la empresa.
Bueno, acá estamos en un último proyecto que esto de mapeo que le había comentado, entonces si conocen algún caso interesante de propiedad alternativa, estructurada de forma diferente en América Latina, estamos en la búsqueda, así que bueno, con eso cierro, le agradezco, le dejo mi contacto y seguimos, Magdalena, con el panel. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestras colegas que nos hablaron de distintas partes y nos dejó como pensando, las palabras que me resuenan a mí son lucidez, creatividad, confianza y una cuota muy importante de audacia. Yo creo que en estos tiempos en que tenemos que pensar sobre nuevas estructuras de propiedad alternativa, tenemos que ser los abogados bastante audaces. Y para seguir con esta muy interesante conversación, tenemos un fantástico panel de conversación. Lo va a moderar Guillermo Caballero. Guillermo, aparte de ser profesor de esta casa de estudio, también fue autor del informe o el reporte que les acaba de presentar Ana. Así que queremos saber también cómo estamos en casa, cómo nos está yendo en Chile con estas nuevas estructuras. Guillermo Caballero es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es diplomado en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile y doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Una cosa que les quería comentar, durante el panel, durante la conversación, vamos a estar recibiendo sus preguntas. Así que, por favor, bienvenidas las preguntas y esperamos tener tiempo al final del panel para poder contestarlas. Otro integrante de nuestro interesante panel es Luis Alberto Aninat, que es socio fundador de Aninat Abogados, es licenciado cum laude de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Columbia University y socio fundador de Aninat Abogados. Es autor destacado en diversas publicaciones internacionales en las áreas de Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones. Y además es consejero del Colegio de Abogados. Pedro Traverso, que es el único no abogado en esta sala, así que le damos la bienvenida con mucha calidez, Pedro. Pedro es fundador y director ejecutivo de la empresa Late, que es una empresa que comercializa agua mineral y dona el 100% de sus ganancias a fundaciones sociales. Pedro es director del Diplomado de Gestión de Operaciones y Transformación Digital de la Universidad Católica y es profesor de la Escuela de Administración de esa misma casa de estudio. Y por último, pero no menos importante por eso, Cristiana Izaguirre, que es socio de Keri y a cargo de los grupos de fusión y adquisiciones de mercado de capitales. Cristian es licenciado con distinción máxima de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, máster en Regulación Financiera y de Valoración y de Valores de Georgetown University y participó en la redacción del reglamento de la Ley de Sociedades en un día del Ministerio de Economía y el nuevo reglamento de sociedades anónimas del Ministerio de Hacienda. Es profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Católica de Chile. Así que con este panel de lujo damos paso a la conversación y, como les decía, los invito a hacernos preguntas a través del chat. Muchas gracias, Magdalena, por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir presencialmente y también de forma remota. Quiero tomarme un momento para declarar o subrayar, si ustedes quieren, el agrado que es para la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez acoger esta actividad organizada por Gale y por la Fundación Purpose. Para nosotros es un espacio de ser. Este espacio de conversación es parte de lo que entendemos que tiene que hacer la universidad y particularmente una facultad de Derecho como esta, que está muy interesada en los temas que tienen que ver con la empresa y las políticas públicas. Y como señalaron hace un momento atrás, ahora nos interesa vincular todo lo que hemos conversado hasta ahora con la realidad chilena, con nuestro ordenamiento jurídico, con nuestro medio empresarial, y para eso entonces hemos diseñado este panel
en que no solo hay abogados, sino también hay empresarios y por supuesto nos acompaña también Ana para tener múltiples visiones sobre el tema de la propiedad responsable. Y quiero iniciar el panel preguntándole a Pedro acerca de cómo te acercaste, cómo conociste el modelo de propiedad responsable y cuál crees tú que puede ser el aporte de ese modelo para el medio empresarial chileno. Bueno, muy contento de estar acá. Buenos días a todos. Yo conocí el modelo de propiedad responsable hace harto tiempo ya, y un poco también de la mano con el movimiento de las empresas B. Esa fue como mi aproximación, que en el fondo organizaciones que estamos buscando hacer las cosas diferentes y que pensamos que las empresas pueden tener también otro rol en la sociedad. Y yo creo que este tema, obviamente, como dijeron, yo soy el único nuevo abogado acá, así que no les puedo hablar de temas legales, pero sí, yo creo que del propósito y del fondo. Para mí, esta es una de las cosas, yo cuando conocí este modelo encontré que realmente es algo de vital importancia para lo que estamos viviendo hoy día. Yo siento, y yo creo que es un poco un hecho, que lo que tenemos hoy día nos está dando abasto para las necesidades sociales, para las problemáticas que tenemos, para las demandas sociales. Obviamente hay un aporte, por cierto, de la empresa privada, hay un aporte, por cierto, de las instituciones públicas, pero ya sabemos que no es suficiente. Entonces yo creo que es importante estas nuevas vueltas, ¿cierto? Y buscar nuevas alternativas. Ya sabemos que las empresas pueden ser fácilmente capturadas por intereses que no son tan alineados con los intereses sociales. Sabemos también que las instituciones públicas pueden ser capturadas por motivaciones políticas que tampoco muchas veces están asociadas con los intereses de la sociedad. Por eso me parece súper atractiva esta estructura, en el fondo, que le da a la organización una vida propia, un poco amarrada, ¿cierto?, encadenada con su propósito. Yo siento que organizaciones como esas pueden ser un aporte muy, muy trascendental a esta nueva búsqueda que necesitamos de dar respuesta a las nuevas necesidades que tenemos como sociedad. Así que yo siento que esto es súper importante y debiera estar hablándose muchísimo más de lo que se está hablando hoy día. Ese es como mi pensamiento sobre eso. Y en el medio empresarial chileno, ¿esto parece como algo razonable, como algo posible? ¿Cuál es tu impresión desde esa mirada? Yo creo que todo lo nuevo siempre toma tiempo de irse como macerando, ¿cierto? Y entendiendo. Y hoy día estamos en esta como dicotomía, ¿cierto?, de lo privado y lo público, de lo privado y lo estatal, digamos, para hacer bien la diferenciación. Y siento que este nuevo modelo todavía falta entenderlo, quizás es un poquito complejo en el lenguaje, en la estructura, en la finalidad, pero yo siento que acá hay muchas respuestas que están disponibles para problemáticas que están súper latentes y tangentes y son realmente un abismo de cosas que están pasando hoy día y que faltan respuestas, faltan puentes. O sea, seguimos con las mismas respuestas que teníamos antes para nuevas problemáticas sociales que tenemos y ya sabemos que no dan abasto, no dan abasto. Entonces, siento que acá hay grandes respuestas, pero falta un poquito de esa aproximación. Por eso yo celebro instancias como esta, que permiten de a poquitito ir comunicando ciertos estos conceptos y poniéndolos como a disposición de la gente que vea. Por supuesto, el rol del abogado es muy importante, que esta es una opción tangible, una opción que está ahí, que tiene, por supuesto, sus complejidades, como todas las cosas nuevas, pero que realmente ofrece respuestas que son muy, muy, muy importantes. Perdón, ¿puedo acotar algo? A mí me parece que una forma de avanzar es tal vez ser más modesto, más discreto en los objetivos que uno se plantea en empresas o en emprendimientos de esta naturaleza, que tengan un propósito. Los casos como de las grandes empresas que veíamos ahí son ciertamente excepcionales, pero son muy difíciles de lograr, son muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, hay propósitos que bien definidos específicamente pueden convivir de una manera más cotidiana con compañías que en el resto de sus actividades puedan perseguir los fines propios de cualquier negocio, digamos. Puede haber una compañía, es muy interesante ver lo que ha hecho Ameris en Chile con sus fondos de impacto desde el año 2020 o 2021 en adelante.
Se proponen en cada uno de esos fondos en que han levantado mucha plata, recursos importantes, bien administrados, bien gestionados, bien medidos. En algunos de los casos deciden sus inversiones simplemente para desarrollar un negocio, pero en el que además se destaque, se incentive, se promocione una, por ejemplo, condición de equidad de género, por ejemplo. Y en la medida en que las empresas invertidas, las que reciben la inversión, cumplan con ciertos estándares de equidad de género, en lo demás funcionan como una empresa sin otras restricciones. Pero esas son ciertamente empresas con un propósito, digamos, que hacen fácil que la estructura jurídica, financiera, la capacidad de atraer capital, alinear intereses, resulte mucho más fluido, digamos. O sea, lo que quiero decir es que todo este ecosistema es muy posible de desarrollarse en Chile en las condiciones actuales, pero tal vez una forma de plantearlo es una forma menos ambiciosa, menos binaria, entre empresas con propósito y sin propósito, ¿no? Eso. Bien. Ahora un poco quiero hacer una pregunta, ahora más del orden legal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salir de la mirada empresarial y ponernos un poco del punto de vista legal. En la práctica legal, Luis Alberto y Cristian, ustedes tienen una amplia práctica legal. ¿Les ha tocado personas que están interesadas, ¿no? Que tienen esta inquietud de una organización distinta, de una protección del propósito con largo plazo, y un poco que nos cuenten cuáles han sido las dificultades o los desafíos, digamos, que ustedes ven en ese tipo de consultas? Gracias. Sí, nos han tocado. Y yo creo que una cosa importante para acercarse a la asesoría de esto es hacer una distinción bien relevante entre empresa y dueño. Yo creo que respecto de la empresa tiene su lógica. La empresa al final tiene que tener un cierto retorno, utilidad para perdurar en el tiempo. Y cuando uno se acerca a este concepto tiene que estar pensando que más que de la empresa, estamos hablando del dueño. Y cómo el dueño al final del día es el que decide qué hace, qué no hace la empresa. Pero el desafío como legal es cómo tener un dueño que al final tenga un cierto propósito, y el propósito puede ser súper diverso, pero que ese dueño, a su vez, como dueño de esta empresa, la conduzca en un sentido u otro. Y aquí yo quiero hacer un contrapunto que cuando uno habla del dueño, hay un modelo que tiene mucho tiempo de un dueño que es el Estado. Y ahí existen empresas estatales en que al final les pasa lo mismo. Es decir, uno tiene el dueño del Estado que toma ciertas decisiones, que tiene un sentido, y uno cuando mete el Estado esto se pone súper ideológico, ¿cierto? Porque uno puede, el mismo servicio, la misma actividad la puede hacer un privado o la puede hacer el Estado. Algunos creen que uno lo hace mejor que otros o tiene incentivos para hacerlo. Y la gracia de este modelo, creo yo, como en el fondo, que es una entidad privada, pero con un propósito que a veces puede ser público. Y logra poder combinar estas dos cosas, digamos, de que por una parte la empresa tiene que hacer para lo que sea la empresa, puede ser desde una hilandería, hacer agua mineral, lo que sea, pero lo importante es quién es el dueño. Y yo creo que lo interesante de este concepto de propiedad es cómo, usando elementos privados, puedo, o que están a la mano, puedo tener un fin que sea público. Y es curioso lo que comentaba Raquel de Brasil. En Brasil es súper complejo su regulación, y la dificultad que tienen allá principalmente es tributaria, porque cuando querían meter una organización sin fines de lucro que tiene algún beneficio tributario, se metía a revisar esto. Entonces, caso práctico que nosotros tuvimos fue el caso de la banca ética, que con Nelson, que está aquí acompañándonos, nos fue a ver hace ya 5 años, algo así. Y su encargo fue, mira, nosotros conocemos este modelo de Tríos, que es un banco que funciona,
que tiene sucursales, un banco que gana plata, pero que es un banco con propósito, con valores. Y el encargo que nos hizo es cómo lo podemos hacer en Chile, cómo podemos tener una institución financiera de esta manera. Entonces, sin tener que cambiar la ley, porque lo otro era buscar cambiar la ley y lo cual era más difícil. Y yo creo que existe en Chile las herramientas para hacerlo, son lo suficientemente flexibles para combinar, por una parte, sociedades privadas, la sociedad por acciones, que fue un gran avance que dio flexibilidad, con eventualmente fundaciones, organizaciones sin fines de lucro como corporaciones o fundaciones. Y cuando uno mezcla esas dos cosas, uno obtiene, por el lado de la empresa, que se dedica a hacer lo que tiene que hacer, y como banco, en ese caso, por ejemplo, o como prestadores como institución financiera, tiene que competir con otras instituciones financieras y no tiene que tener una desventaja, tiene que competir igual, pero con un dueño, en el caso de la banca ética, que es una fundación, la Fundación Dinero y Conciencia. Sin embargo, el otro adicional, un poco como Ana explicaba en el modelo, es que también para hacer cualquier empresa hay que tener financiamiento. Y normalmente, y esto es otra cosa que también a mí me gusta hacer la distinción, aquí no estamos hablando de filantropía, aquí estamos hablando de negocios. Negocios en que hay que ganar dinero. ¿Y para qué ganar el dinero? Bueno, ¿para qué? Eso lo decide el dueño. Y el dueño lo puede decir para comprarse otra casa más o tratar de tener un mundo mejor, digamos. Y ahí es donde está la distinción. Y en el caso de la banca ética, lo que hicimos fue justamente dividir la matriz de este grupo financiero en que tenían acciones con derecho a voto y acciones con muy poquitos derechos económicos, porque ahí sí yo creo que tenemos una restricción y podemos coincidir que si uno usa sociedades, esas tienen que tener algún beneficio económico, porque si no denaturaliza el concepto de sociedad. Escuchábamos a Raquel que decía 50% en Brasil, por suerte aquí no tenemos esa restricción, pero al menos tener un poquito, y acciones solamente con derechos económicos y sin derechos políticos o muy poquitos derechos políticos, básicamente para tener alguna medida de protección mínima. Y por el lado de las acciones con derechos económicos, lo que se hizo fue que esas acciones se colocaron en un fondo de inversión que a su vez es un fondo de inversión público que se abrió la bolsa a principios de este año. Entonces, ahí uno ve una combinación de que tiene una sociedad, que era una sociedad por acciones, con dos series de acciones, unas con derechos, todos los derechos políticos, muy poquitos económicos, otra con todos los derechos económicos, y se invirtió a inversionistas del mercado a través de un fondo público a invertir. Entonces, ahí uno ve que tomando elementos que existen, se puede lograr una estructura que logre este concepto de que el dueño no sea simplemente un particular que está pensando en ampliar su propio patrimonio, sino que está pensando un poco más allá. Y ahora, la gran gracia de lo que está haciendo Purpose y lo bueno de este seminario es que en ese caso, cuando tuvimos el tema velar, lo tuvimos que pensar un poco en una pizarra media en blanco. Entonces ahora, viendo comparado lo que está haciendo el mapeo, que están haciendo de ver alternativas, obviamente se baja el costo de lograr a esa solución. Sí, efectivamente. Déjame partir diciendo que, en mi opinión, en Chile, si bien pueden haber perfeccionamientos, siempre pueden haber perfeccionamientos, incluirse herramientas nuevas, un poco profitando del levantamiento que hacen ustedes, que es muy bienvenido. Pero yo diría que con la estructura regulatoria que hay hoy día en Chile, es posible desarrollar empresas con propósito. O sea, es una cuestión de querer por el dueño, por el emprendedor, el motivador. Tal vez la dificultad está en cómo alinear los objetivos de ese dueño con los eventuales accionistas, financistas, acreedores, trabajadores, proveedores en muchos casos también. Conversábamos recién con Pedro un caso de quiebre con proveedores. Pero bueno, esa es la pega nuestra, digamos. Esa es la creatividad que nosotros, sobre la base de las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico, tenemos que ser capaces de crear esas estructuras, ¿no es cierto?
y nos vamos a encontrar con que existe la posibilidad de tener empresas con series de acciones, empresas con propiedad, digamos, en que la propiedad esté distribuida entre socios, accionistas, inversionistas con fines de lucro, sin fines de lucro, acciones súper preferentes, los mismos planes de stock options. Crean incentivos ya sea para el emprendedor o para los demás trabajadores de la compañía. Existen herramientas contractuales, estructuras como para poder estructurar exits, salidas. Muchas de estas compañías van a ser emprendimientos, ¿no? Así entonces van a presentarse en el contexto de una empresa que hay que inyectarle desde el capital semilla hasta poder rentabilizar esa inversión en 2 o 3 vueltas de financiamiento más adelante. Pues bien, existen perfectamente herramientas hoy día como para poder recomprar acciones a un determinado precio, gatillar los exits cuando se cumplan una cierta tasa interna de retorno o cuando se alcance una valorización determinada por veces EBITDA o de otra manera. Me parece a mí que están las herramientas dadas como para poder producir ese alineamiento, que es lo que yo encuentro que es lo más complicado, digamos, ¿no es cierto? Cómo tú te relacionas con el medio sin sacrificar tu propósito, pero al mismo tiempo obteniendo el capital que necesitas. En el caso mío, a mí me ha tocado trabajar 2 veces en este esquema. Hace muchos años atrás, le comentaba a Ana hace tiempo, me tocó un grupo de gente que ninguno quería hacer de esto su negocio principal, pero que querían tener un medio digital de información, un portal de información que no tuviera línea editorial, que pudiera con ciertos criterios canalizar contenido editorial que se produjera desde la ciudadanía, digamos, por internet. Y entonces era muy complicado salir a buscar dinero para todo lo que significaba contratar infraestructura, qué sé yo, y que una vez que el medio fuera exitoso, si es que lo era, los que aportaban el capital no se apropiaran del medio para darle una línea editorial en un sentido o en otro. Entonces ahí simplemente en épocas muy rudimentarias, estoy hablando hace 10 años atrás, hicimos series de acciones. Y todos los inversionistas eran convidados a poner la plata, a llevarse toda la plata, pero no a elegir ningún director. Entonces al principio se nos producía una especie de conversación, pero con el tiempo lo fueron entendiendo y bueno, en definitiva eso fue progresando a lo que hoy día conocemos, ¿cierto? En que uno puede establecer órganos independientes, custodios del propósito, integrados por inversionistas, por fundadores y por otros stakeholders que puedan ser relevantes para promover el propósito. Y más recientemente me tocó un caso muy, muy interesante, que es la farmacia Fracción. La farmacia Fracción tiene un líder, un emprendedor muy carismático, Javier Vega, que su propósito, él venía de una familia del mundo de los laboratorios, él conocía el negocio farmacéutico y se desesperaba de cómo sus propios productos de muy buena calidad, producidos en Chile, exportados para afuera, distribuidos en las principales cadenas de farmacia, no llegaban a todas partes porque no hay farmacia en todas partes. Entonces se preocupó de hacer una farmacia que fuera online primero y con distribución, digamos, gratuita a todas las comunas de Chile y en segundo lugar fraccionada, utilizando los reglamentos que permiten fraccionar medicamentos, que es una cuestión que se utiliza poco porque naturalmente hay un interés, ¿no es cierto?, de las cadenas de farmacia de venderte la caja completa y no la dosis que tú necesitas. Bueno, mezclando estas dos cosas, logró armar la empresa, pero inmediatamente empezó a sufrir todo tipo de pellejería económica, ¿no es cierto? Que con una adecuada estructura corporativa, que básicamente consistía, a propósito de lo que decía Cristian del dueño, eso es súper relevante, en la práctica es muy de verdad, la estructura básicamente consistía en cómo darle a este emprendedor una parcela de poder que no fuera cuestionable, que él pudiera hacer dentro de lo que tenía que ver con su propósito, lo que él estimara conveniente, porque lo venía haciendo muy bien. Y en definitiva, bueno, con series de acciones, con objetivos precisos bien definidos en los estatutos, con planes de stock options, con exit bien definidas y estructuradas, qué sé yo, ha sido posible ir capitalizando la empresa, lleva 3 o 4, se abrió la bolsa recientemente este año en Scalex, en la bolsa y le ha ido muy bien sobre la base de esa estructura, digamos, que le permitiera a él
poder jugar en su cancha. Entonces, podemos decir que hay casos, ¿no? Esta es una necesidad real, no es solo una construcción teórica, digamos, extranjero. Nuestros emprendedores, los empresarios, necesitan aparentemente más diversidad de modelos legales. A mí me parece, de todas maneras, escuchando que hay mucha creatividad, mucha ingeniería legal de por medio y por lo tanto muchos costos todavía, ¿no? Asociados a esto. Y entonces la siguiente pregunta que quiero hacer a todos los que están en el panel es, ¿este modelo de propiedad responsable es un modelo para todas las empresas? O todavía aparece como una cosa así media boutique, digamos, ¿no? Un poco de un grupo, ¿no? ¿Es para todos? ¿Qué opinan ustedes? Yo la verdad creo mucho en el mix de cosas. Yo creo que los problemas son heterogéneos y las soluciones también tienen que serlo. Entonces, yo creo en la combinación de lo que puede hacer el Estado, lo que pueden hacer los privados y lo que pueden hacer también estas figuras nuevas en el fondo. Que yo siento que es un buen mix entre lo estatal y lo privado. Entonces, yo creo que no es para todos, pero sí es un muy buen instrumento para usar en problemáticas sociales que resolver. Y siento que quizás como es más nuevo está un poquitito más atrás y yo siento que lo que hay que hacer es ponerlo en el fondo al mismo nivel que están las opciones de una empresa privada común y corriente, de una organización pública común y corriente como existen muchas, ¿cierto? Y que también exista esta figura, ¿cierto? Para hacerlo. Y me parece también muy interesante lo que dijo Luis Alberto, de que esto tiene que ser gradual. O sea, no tiene por qué decir, me la haga una empresa 100%, la te dona el 100% de la utilidad. Nosotros somos extremistas en ese momento, obviamente las empresas no están para ganar 100%, pero nos parece que también, y de hecho, uno de los propósitos nuestros inicial era eso, marcar un poquito el punto. Cuando uno quiere marcar un punto, tiene que irse al extremo. Nosotros no pretendemos que la empresa tenga el 100% de la utilidad, obviamente, pero sentimos que hay un tema que se puede hacer en ese sentido, sobre todo para resolver problemáticas sociales concretas, y no tienen por qué ser las mega problemáticas, sino que problemáticas más precisas. También lo que dijo Luis Alberto es interesante de lo que hizo Ameris. Nosotros de hecho tomamos un crédito del Fondo de Inversión Social de Ameris, completamente igual que cualquier crédito, teníamos una deuda, ¿cierto? Teníamos que presentar, pagamos todas nuestras cosas, pagamos el interés, y funcionó perfectamente como un modelo de empresa privada. Nosotros con esa plata hicimos un negocio y donamos las utilidades, pero ese es el problema nuestro, digamos. Pero funcionó muy bien en ese sentido. Así que yo creo que es una buena combinación, no es para todos, pero es una buena herramienta para tener disponible para actuar. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionas tú, Pedro. Creo en la diversidad, creo en la gradualidad también, lo que mencionaste tú, Luis Alberto. Pero sí creo que la pregunta que pone, quizá de forma más como extrema, ¿no? Un poco desafiando, la pregunta que pone la propiedad responsable es para todas las empresas. ¿Dónde tiene sentido que se mantenga el poder de la empresa o se distribuya, ahí dependiendo, y por qué? También que haya una lógica atrás de eso, que no sea un automatismo porque pongo más dinero o porque lo estoy heredando. Y por el otro lado, la otra pregunta, ¿quién se beneficia del valor generado por la empresa? ¿Por qué? ¿Y cuánto es suficiente? ¿Cuánto es adecuado? ¿Por qué tenemos que sobreremunerar el capital? Hay como nuestras sociedades, el planeta, con todos los desafíos que tenemos que repensar estas estructuras que están a la base. Tenemos problemas climáticos, sociales, concentración también del capital, de la riqueza, del mercado, muy fuerte, y todos están, yo creo, muy conectados con esta estructura, con esta pregunta. Entonces, esta pregunta a nivel como micro, como el bienestar de la empresa, y a nivel más macro son sí para todos, para reflexionar y seguir conversando y discutiendo. Sí, yo también coincido, es decir, yo creo que este modelo sirve para cualquier empresa. De nuevo, porque la empresa como empresa va a tener que hacer lo que tenga que hacer en el negocio en que está la empresa, y esto es la pregunta al dueño. Es decir, ¿para qué lo hago? ¿Para qué tengo la empresa? De nuevo, vuelvo al tema estatal. Algunos van a decir, oye, para que esto sea beneficioso para todos, tiene que ser una empresa que el Estado sea dueño, que un grupo político decida en representación de la nación entera qué hacer. Ese es un modelo que tiene
cosas buenas y cosas malas. Pero la pregunta es justo en la retribución, todo eso, esas son preguntas que tienen que desvelar al dueño, sea el dueño porque es su plata, sea el dueño porque tiene la responsabilidad de que esa empresa siga funcionando hacia adelante. Entonces, las preguntas son válidas para cualquier empresa. Yo creo que eso es súper importante entenderlo, que aquí la empresa tiene que seguir haciendo su negocio, pero para dónde va la empresa, en cualquier empresa lo decide su dueño. Y esta es una manera de organizar al dueño que va más allá del simple retorno. Vamos a dar paso también a preguntas del público. No sé, Magdalena, si tenemos alguna. Y me pareció un mensaje tremendamente positivo de que el virus efectivamente tenemos las herramientas necesarias para poder hacer y ser creativos. Perdona, es que se me había olvidado el micrófono. Entonces, como les decía, tenemos una primera pregunta que me parece que va dirigida a Ana, que es básicamente que nos cuente cuáles son las diferencias entre la sociedad que tiene, que hemos estado hablando de propiedad responsable y la sociedad de beneficio de interés colectivo. Lo mencionó Ivana y sería interesante que nos pudieras explicar, porque es una confusión que se produce. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero que todo son dos modelos muy complementarios. Bueno, en Chile no tenemos una sociedad BIC todavía, ojalá en algún momento. Pero, por ejemplo, muchos de los ejemplos que le mostré, uno como el más faro, ¿no? Patagonia hace tiempo es una Benefit Corporation, que es el equivalente de una empresa BIC en Estados Unidos y le ha servido mucho para definir su propósito legalmente, jurídicamente. Entonces, dejar claro que esta empresa no responde solamente a su accionista, sino que también a otros stakeholders, y esto, los intereses de las distintas partes interesadas se toman en cuenta en la toma de decisiones del directorio. Hay que reportar, estas son un poco la básica de la sociedad de BIC, ¿ya? Patagonia lo es hace tiempo y quiere seguir siendo esto, que también una B Corp certificada, y para poder trascender, para que todo lo que una empresa BIC pueda trascender, ahí volvemos a los dueños. Los dueños tienen que querer esto, porque los dueños son los que tienen el poder y pueden cambiarlo todo. Entonces, muy bonito leer la carta de Yvon Chouinard, el fundador de Patagonia, que dijo, evaluó varias como alternativas para su sucesión, la venta de la empresa, la cotización en la bolsa, la herencia también. Y dijo, ninguna de estas me va a asegurar que mi propósito trascenda en las generaciones siguientes. Entonces, como que los dos modelos aterrizan este concepto de empresa con propósito de forma distinta. O sea, la ley BIC, un poco retomando la palabra de Rachel, la conducta, ¿no? El comportamiento. Entonces, cómo los directorios toman las decisiones, cómo se reporta las acciones que he tenido, demostrar que hay como un impacto social y medioambiental también. Y nosotros, a través de la propiedad, le estamos también cambiando la estructura para que pueda alinearse a largo plazo. Entonces, encuentro que responden a necesidades complementarias, un poco distintas, y aterrizan un poco este concepto de conducta y estructura.
Bueno, se nos está terminando el tiempo. Yo creo que no tenemos nada más que agradecer y creo que se quedó planteado lo que dijo Guillermo, que se requiere en realidad de mucha ingeniería legal y para ser un buen ingeniero uno tiene que estudiar harto. Por lo tanto, esto de construir capacidades en los abogados, de compartir conocimiento y estos espacios en los que podemos pimponear ideas y ver cómo se ha estado haciendo las cosas en otro país, potencia esto que nos inspira a todos, que es cómo construir y crear estructuras jurídicas para las empresas, para asegurar que, digamos, que sean sostenibles en el tiempo, pero para el bien, y que además se incorporen en la gobernanza otros elementos que antes no existían. Así que a mí no me queda nada más que agradecerle, darle muchas gracias a Guillermo por darnos este espacio en esta facultad, y también a los abogados y a Pedro, que no es abogado, pero que tiene el gran honor de haber fundado una compañía que es pionera en Chile, y también al Colegio de Abogados porque nos ha ayudado a la difusión de estas grandes ideas. Así que sin más, me queda nada más que despedirme y quedar disponible. Y les quería pedir en esto de que hay que compartir, les quiero invitar a hacerse parte, no sé si lo pueden ver, de Gale, porque en realidad nosotros somos una comunidad global de abogados que queremos realmente empujar estas nuevas ideas, o no tan nuevas, como nos ha dicho Luis Alberto y también Cristian, que están en nuestra ley. Así que eso, muchas gracias y quedamos a disposición.